Y estamos en línea con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los dirigentes políticos más importantes de nuestro país. Axel, buen día. Ernesto Tenemos te saluda aquí en Radio con Vos. Buen día, Ernesto, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Realmente. A ver, empecemos, tengo mil cosas para preguntarte, bueno, lo que da. Ayer escuchaba que Daniel Goyán decía que es un momento de alivio o algo así en la provincia de Buenos Aires respecto del coronavirus. Y quería preguntarte si vos sentís lo mismo, si ves que los números bajan en toda la provincia o si diferenciás un área de otra. ¿Qué es lo que estás viendo que pasa con eso en la provincia? Mira, uno mira hoy lo que está pasando primero en el país en general, después te bajo a la provincia. Hay varias provincias que estuvieron mucho tiempo con poca circulación de virus y sin problemas de camas, y hoy están al 90%, 97%, 95% de ocupación. Y bueno, la provincia de Buenos Aires, 17 millones de habitantes, el conurbano bonaerense 13 millones de habitantes, una densidad poblacional, una situación demográfica muy peculiar, una situación socioeconómica muy peculiar. La verdad que te diría, para empezar, y de momento en el conurbano bonaerense evitamos con las medidas que tomamos una catástrofe realmente sí, de una dimensión que creo que muchos esperaban que ocurriera, porque lo que está pasando en otras provincias, que hubiera pasado acá en la ciudad en el conurbano bonaerense, era de una magnitud inmensa, y eso de momento se evitó. Por eso creo que hoy lo que vemos es una situación donde en el Gran Buenos Aires los casos vienen bajando, la ocupación de camas va mejorando. Nosotros nunca estuvimos al 90%, y eso fue porque conseguimos más que duplicar la cantidad de camas públicas de terapia intensiva. Para eso nos sirvió este tiempo de cuarentena que tuvimos, y eso evitó que nunca superáramos el 71% de ocupación, o sea que todo el mundo, cuando necesitó, tuvo una cama, tuvo un respirador, tuvo un médico al lado, tuvo atención sanitaria. El descenso que estamos viendo en el conurbano es lento. Eso es una característica que venimos observando porque fue un cambio de tendencia que ocurrió hace no mucho, 5 semanas más o menos. Habíamos llegado a un récord de aproximadamente, para no marearlos en números, 5.300 casos promedio en la semana. Viste que los fines de semana baja, así que te hablo de promedio, 5.300 casos. Y esta última semana tuvimos un promedio de 3.200 casos en el conurbano por día. Eso quiere decir que viene bajando, pero eso se logró en 5 semanas, despacito viene bajando, son 2.100 casos menos, pero bueno, por eso, no es una abrupta caída de la circulación, no es que la enfermedad pasó, 3.200 casos por día es muchísimo, pero mucho menos que 5.000 y pico, y entonces lo que vemos es que la situación sanitaria, entre lo que ampliamos el sistema sanitario, y acá quiero ser muy claro, cuando yo empecé, este gobierno tenía 883 camas de terapia intensiva en el sistema público de la provincia, hospitales terminados casi pero sin abrir, un deterioro muy grande del equipamiento, de los niveles de salario, bueno, una situación que ya conocemos y ya describí varias veces. Esa cantidad de camas ahora pasó a más de 2.100, de 883 camas a más de 2.100 de terapia intensiva. Y hoy tenemos 1.300 personas hoy internadas aproximadamente en terapia intensiva. Quiere decir que si nos hubiéramos quedado con las 883, claro, hubiera desbordado bastante más, hubieran estado los pasillos, no 90%, 120%. Quiere decir que se hubiera muerto mucha gente por no tener... Ahora, Axel, déjame hacerte una pregunta, esto que el otro día se lo preguntaba a Quirós, porque Quirós contaba más o menos lo mismo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero, perdón, Ernesto, muy distinto a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene todas las calles asfaltadas, 80% de la gente tiene obra social o prepaga, quiere decir que ahí absorbió el sistema privado. Privado mucho, está bien. Parte de la carga por la condición socioeconómica, y el sistema público tenía 300 camas al principio, creo que llegó a tener 400. Nosotros lo que hicimos, la magnitud de la provincia es mucho más grande. Claro, yo entiendo, pero en términos conceptuales, cuando yo le decía, pero ¿por qué razón? Si aguantó
el sistema sanitario, uno ve la cantidad de fallecidos por millón de habitantes y tanto la capital como el conurbano está cerca o arriba de 1000. Entonces que a nivel mundial es muy alto. Entonces, ¿por qué, dado que se hizo todo lo que se pudo y se aguantó, la verdad que es milagroso, uno se pone en marzo, yo me acuerdo de las charlas con ustedes y la angustia respecto de nos va a desbordar la cantidad de enfermos y se logró una cosa que es muy importante, pero sin embargo, cuando uno ve la cantidad de fallecidos y te pone entre los lugares que más sufrieron del mundo, ¿por qué? Mira, no, nosotros la tasa de fallecimiento, digamos, lo que se llama tasa de letalidad, o sea, cuántos de los que se contagiaron terminaron falleciendo, está aproximadamente un poco abajo del 3%. Es el número que más o menos a nivel mundial... No, pero me refería a la relación entre muertos y población total. Porque, bueno, entonces, la tasa de fallecimiento de los que se contagiaron está dentro de los niveles estadísticos, digamos, no ha pasado otra cosa. Lo que sí ha ocurrido es que durante muchos meses, nosotros al principio tuvimos pocos contagios, después empezaron a crecer, llegaron a crecer muchísimo, 5.300 contagiados es, obviamente por día es un montón, lo mismo lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, 1.100, 1.200 por día, pero de esos, para tomar el número redondo de 1.000 en la ciudad de Buenos Aires, un 3% terminan falleciendo porque esta enfermedad es mortal en una parte de la población. Entonces, como venimos hace mucho tiempo con niveles muy altos de contagio, venimos acumulando contagios en el país, en la provincia, en la ciudad, y antes muy concentrados en el AMBA, durante mucho tiempo. Y bueno, y lo que va ocurriendo es que como no tuvimos de nuevo lo que pasó en otros países, ahora hay que ver lo que pasa en Europa. En cada lugar está teniendo otra evolución esta enfermedad. Lo que pasa es que si te contagias y se te va contagiando la ciudadanía, se va enfermándose una parte y muriéndose otra. Esto viene siendo muy largo y acá lo que se logró es sostener un número que nunca desbordó en la provincia de Buenos Aires. En otras provincias están muy complicados, pero acá no desbordó la capacidad sanitaria, lo cual es, permitime decirte, algo que nadie esperaba que se pudiera hacer en tan poco tiempo, pero bueno, sigue avanzando la enfermedad y sigue matando gente. Es así. ¿Qué es lo que pasa en otros países? En algunos países hubo dos tipos de medidas, si querés sintetizar. En unas, como pasó en España, en Europa al principio, llegó la enfermedad, nadie estaba preparado, no tenían camas, se les desbordó el sistema sanitario, pero lo que pasó es que hubo mucho miedo. Y la gente se guardó en la casa al principio, no como acá, por una indicación, por prevención. Pues nosotros, si recordás, en marzo estábamos viendo en la tele lo que pasaba en Nueva York. En Milán, en Madrid, en Londres. Bueno, entonces, como veíamos eso, que eran los muertos apilándose, lamentablemente, acá se tomó tempranamente la medida de cuarentena. Y después se fue flexibilizando esa cuarentena, nunca más llegó a ser. Los números de movilidad medidos por los celulares, por cómo se mueven los celulares, llegaron acá a estar 80% abajo de lo que era habitualmente y hoy estará 20% abajo, pero siempre subiendo, o sea, se fue recuperando movilidad. Cuando se fue recuperando movilidad, se fue contagiando gente paulatinamente. Lo que pasó en otros lugares de Europa, por ejemplo, que fue todo junto. Hubo un cierre muy grande, los casos bajaron de 15.000 por día a 0 casi, porque se tomaron, la sociedad misma, digamos, se guardó, y ahí bajó muchísimo los contagios, a casi nada, y después empezó a haber un rebrote. Cuando la sociedad se flexibilizó, cuando se hicieron aperturas, volvió el virus, como está pasando ahora en Londres, en España, que volvió el virus, en algunos lugares de Estados Unidos, mismo en Nueva York, está volviendo, y entonces es como que tuvieron dos picos. Acá lo que pasó es al revés, bajamos mucho al principio, impedimos que entrara, mientras en Brasil o en Chile entraba muy fuerte, y después, paulatinamente, controladamente, por decirlo así, fue creciendo la cantidad de contagios, y con la cantidad de contagios, inexorablemente, Ernesto, la cantidad de muertes. Y eso fue constante durante todo este tiempo, es decir, acá no hubo cuarentena solo al principio muy fuerte, después simplemente un proceso de aperturas graduales, y a medida que se abre y la gente vuelve a circular,
y bueno, se va contagiando. Lo que nos salvó del desborde del sistema sanitario es lo que duró la primera cuarentena. Fue la primera cuarentena que nos dio el tiempo de hacer una tarea que no es lo mismo acá en la provincia que lo que fue en la ciudad, no es lo mismo que lo que es incluso en otro lado del país. Acá tenemos una situación mucho más grande. Vos fíjate, el interior de la provincia de Buenos Aires, solo el interior, tiene 4 millones de habitantes. Ahora el virus, como pasó en el interior del país, está llegando al interior de la provincia. Pero en el conurbano, que era el gran problema, tenemos 13 millones de habitantes muy concentrados. Hubo que hacer una proeza en términos de, Jairo, 125 obras, 1.200 respiradores, millones de barbijos que tuvimos que hacer. Y yo creo que también lo otro que va pasando es que hay una parte de la población hoy que se cuida y que no se ha contagiado. Te doy porque todos conocemos los casos. ¿Vos te contagiaste? No, yo no me contagié, me cuido mucho, pero estoy saliendo cada vez más. Pero mi vieja, su mejor amiga, un montón de gente. Vos suponete que un 30-40% de la sociedad siempre se cuidó y se cuidó muchísimo, algunos saliendo y otros no, y otros se han descuidado o se han contagiado aún cuidándose por mucha circulación, porque son trabajadores esenciales, pero los grados de contagio con respecto al total de la población, bueno, no son, incluso de letalidad, no son los que fueron otras pestes, ¿viste? Hay pestes que eran mucho más mortíferas, Gobernador, y donde la gente no se había cuidado tanto. Acá nos hemos cuidado y eso impidió que desbordara el sistema sanitario. Pero mientras siga abriéndose y aumentando la movilidad, va a haber más contagios hasta que aparezca la vacuna. Es inevitable, aunque la tasa y el ritmo baje, y los que salvan a los irresponsables que nunca se cuidan y que no atienden a la gravedad de esto, y que tratan de ningunearlo, de ignorarlo y de hacer como si no existiera, son los que sí se cuidan. Si vos usás barbijo, te lavas la mano, es posible que no te contagies. Entonces, esa parte de la población es la que ha impedido que estallara la cantidad de contagios. Así que yo siempre digo, es la responsabilidad, la conciencia del sector que ha prestado atención, que tiene además solidaridad, porque si vos me decís, yo no me cuido porque hago lo que quiero, fumo, no hago gimnasia, nada, bueno, podés tener un problema cardíaco, sí, podés tener, pero bueno, es tu decisión. Ahora, esto es contagioso. Si vos no te cuidás, contagiás. Axel, vos déjame hacerte un chiste. ¿Alguna vez tu mujer te dijo, Axel, pará? ¿Con qué? Con hablar. Es decir, déjame meter un bocadillo. Dale. Axel, ¿qué tal? Jairo Tacha te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Jairo? Buen día. Bien, siempre escuché que vos contabas que la provincia sufre lo que le pasa a la política nacional en términos de economía. Y el otro día el propio presidente reconocía que los alimentos se están disparando fuera de las grandes cadenas. Hay indicadores de precios en locales de Gran Buenos Aires de aumento del 10% solo en septiembre en pan, en galletitas, en también, no sé, productos básicos como el arroz subiendo 5 o 6% en un mes. ¿Cuánto te preocupa esa dinámica y cuánto también te preocupa que eventualmente un salto en el dólar le pegue principalmente a la situación económica y social que ya venía deteriorada en el Gran Buenos Aires? Mira, en cuanto a los precios, los indicadores de, anualizados, Jairo, vos sabés, para este año están cerca del 30, y bueno, venimos del año pasado, el último año de Macri, que fue 54% de inflación, o sea que en medio de una pandemia donde buena parte de lo que uno sabe de economía hay que readaptarlo, por no decir, dejarlo un poco en el costado, porque esto que está ocurriendo, la situación de gente guardada, locales cerrados por rama de actividad, porque ha pasado en todo el mundo, ahora están cerrando de nuevo, en los países que había pasado el brote inicial, ahora están cerrando de nuevo, o sea que la situación económica, la reacción de las variables, es muy difícil Pero ahora en septiembre, ¿no notaste una disparada en los precios de los alimentos? Lo marcaba el otro día el propio presidente en la charla con Berbisky. Mirá, yo voy a esperar el índice de precios. Nosotros también medimos precios acá en provincia. Ha habido en algunos alimentos sí, en otros no. La verdad que estamos en una situación, hasta, te repito, yo observo lo que pasa afuera, las noticias que hay, y todo el mundo anda esperando la vacuna para poder normalizar realmente las variables. Sí te digo, hay que, durante la época de pandemia, hay que usar todos los instrumentos para evitar varias cosas a la vez, sabiendo lo delicada que puede ser una situación cuando tenemos
esta cantidad de contagiados y bueno, y hoy ve uno observa todo el país y ve que en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en el conurbano, las actividades van volviendo, o sea, se va recuperando la actividad. Puede ser que la recuperación de la actividad y la movilidad haga una presión sobre los precios, hay que estar muy atentos y no, creo que yo vivo, mira, cuando asumí tenía 15.000 presos, gente privada de la libertad en huelga de hambre porque no le habían dado de comer medicamentos, decían las cárceles. Bueno, se evitó el primer, antes de esto, con la tarjeta alimentaria. ¿Te acordás que estábamos hablando cuando cambió el gobierno? Había una situación social muy compleja, tarjeta alimentaria, después ahora tenemos IFE. Se evitó por lo menos que una parte más vulnerable de la sociedad, sobre todo transcurriendo en pandemia, tuviera problemas realmente graves, así que está complicado, pero se van tomando medidas. ¿Y te preocupa aunque un salto del dólar te pueda pegar un salto en los alimentos? Bueno, ayer el presidente fue claro con respecto a cuál es el plan y los que hablan de devaluación. Fue muy claro contra ese rumor. Después, obviamente, me tocó experimentarlo y vos lo sabías bien. Hay sectores que les interesa, buscan, quieren que haya un corrimiento del dólar. No, te diría, estoy primero bastante atento a todas esas cosas, pero todavía hoy, ahora en el interior de la provincia de Buenos Aires, observando la situación del virus, porque es una cosa nueva y porque trae el peligro de que la gente tenga graves problemas de salud y bueno, y muerte, ¿no? Así que la verdad que muy atento a eso. Ahora, Axel, yo me imagino, puedo imaginarme vos con lo que sabés de economía y con que estuviste en situaciones parecidas, quizás no tan dramáticas vista la distancia, pero parecidas respecto de presión devaluatoria, la necesidad de llegar de controlar un proceso que se desborda. No sé si la palabra es impotencia o ganas de meterte que te debe dar de decir, mirá, hagan esto, hagan lo otro, esto no discutan en público, no sé, que me imagino que, mirá, supongo que no podés decirlo en público, pero que te debe dar unas ganas de meterte en algo que sabes que define mucho tu gobernación también y el destino del país, que es cómo frenar una corrida. Sí, ¿qué te puedo decir? Me estás preguntando en lo personal. En lo personal y también tu mirada sobre lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué otra cosa debería hacer? Porque ayer el mismo presidente dijo, no funcionó tal cosa, no funcionó tal otra. Y bueno, yo cuando puedo y cuando me preguntan doy mi parecer, pero bueno, obviamente hoy estoy con una función de una magnitud, de una ocupación que no, la verdad que no. Sí quiero que las cosas salgan bien y lo que veo es que ante cada problema el gobierno ofrece soluciones. Tiene el ministro Guzmán, pero bueno, todo el equipo económico da respuestas. Después te digo de nuevo, y lo digo con mucha seriedad y sin patear la pelota, creo que nadie hasta ahora en la historia puede sacar un manual de cómo se pasa una pandemia en un país como el nuestro, en la situación en la que estaba, en lo financiero, en la deuda externa que había contraído el gobierno anterior. Nosotros llegamos al gobierno con un default horrible, con un endeudamiento récord, con una caída del producto prolongada. Así estábamos y ya era complicado. Con una pandemia nadie puede negar la complejidad. Creo que ha habido mucha iniciativa, el IFE, el ATP, hay planes, ayer o anteayer se anunció algo para el turismo, es decir, se van abordando los problemas con mucha capacidad de reacción. Después uno espera que todo ande lo mejor posible, sabiendo que estamos viviendo un año extraordinario, ¿no? Extraordinario no por lo bueno, sino porque está fuera de todo parámetro. Nadie sabe cómo hacer la economía de la pandemia. Yo leo economía internacional en que están en otros países, y la verdad que nadie sabe cómo va a ser la naturaleza de la recuperación, porque además en los lugares donde venía bien el tema sanitario, después hoy está, bueno, estos últimos días 380.000 contagios a nivel mundial día. Estamos en el peor momento de los contagios, así que todos esperando con mucha ansiedad una vacuna que es una respuesta científica y controlable desde el punto de vista humano y sanitario, pero fuera de eso es muy difícil prever. Creo que el gobierno está reaccionando todos los días, no es que está inactivo o que está inerme, sino que al revés, vemos muchísima iniciativa y los problemas los aborda y los encara el propio presidente y todo su equipo. Axel, Después,
Ayer estabas en el anuncio de inversión de Raízen de $750 millones en la refinería de Dock Sud. En febrero me acuerdo que estuviste en su momento con los Bulgeroni en la inversión de Axion en otra refinería. En la provincia opera, no sé, una de las principales plantas de Techín. ¿Crees que vos, Alberto Fernández, el Frente de Todos, tiene que vencer un prejuicio del empresariado para conseguir inversiones o para generar esta cosa, comillas, clima de negocios? ¿Hay un prejuicio de los empresarios sobre ustedes? Mira, el último gobierno peronista duró 12 años y tuvo, el 2011, por ejemplo, fue récord de inversión contra producto, eso es inversión privada. Me parece que el empresario, lógicamente, tiene sus ideas, pero después tiene su bolsillo y su calculadora. O sea que si los negocios van bien, si por ejemplo, supongamos, como leía el otro día en algunos informes de organismos internacionales, que el año que viene prevén, pasada la pandemia, una fuerte reactivación del comercio mundial, de la demanda mundial, de la actividad a nivel mundial. Si empieza a verse una reactivación del comercio, si empieza a hacer una reactivación regional, que hoy están todos los números para abajo del mundo, creo que el único país que va a crecer un poquito, 3% poquito, para ellos, ¿no? Es China. Si empiezan a haber reactivación, va a haber más ventas, si hay más ventas hay más ingresos, si hay más ingresos hay más acumulación, si hay más acumulación empieza la competencia por apropiarse de esa demanda, entonces hay inversiones. Creo que hay un ciclo económico que va más allá de los prejuicios. Obviamente el prejuicio a veces actúa retardando y generando dudas. Ayer la inversión de $715 millones es justamente una inversión extranjera, porque es una empresa extranjera, mitad Shell y mitad un grupo brasileño que decide ampliar una refinería para refinar el petróleo que viene de Vaca Muerta, que va a venir de Vaca Muerta. O sea, que ellos hacen sus números y después tendrán sus opiniones políticas. Ayer y creo que eso ha funcionado así porque no quiero hacer opiniones, pero me parece que está bien que piensen de esta manera. Si les va bien en sus números, si hay crecimiento, y un empresario dice, a mí no me gusta el gobierno, y no hace nada, aparece otro empresario que aprovecha el negocio. Entonces, creo que el prejuicio puede tener un papel. Pero menor. ¿Cómo? Pero menor, sí, quiero decir, no es lo que define. Y en economía funciona siempre el resultado, ¿no? Así que bueno, si les va bien, aunque no les guste el gobierno, porque hubieran votado a otro, pero además venimos de una experiencia del macrismo, si me permite. No sé si querés hacer otra pregunta. No, dale. No, ahora me intimidaste. Era hora, mira que son muchos reportajes, dale. Bueno, no, pero viste, hay temas que a veces tratados así muy sintéticamente pierden un poco toda la riqueza que tienen, pero por eso te digo, cuando quieras hacerme una pregunta, pero te digo, durante el macrismo, el recetario que aplicó el macrismo es el de buena parte del empresariado. ¿Qué decían? Abrir la economía, liberalizarla, pagarle a los buitres cualquier cosa, dejar flotar el tipo de cambio, devaluar muy fuerte, que no se va a ir a precios, bajar los salarios lo más posible, ajustar los gastos vinculados a salud, educación. Bueno, todo eso se hizo y salió muy mal. Salió realmente muy mal porque Argentina es un país que tiene determinadas... Hay un premio Nobel de Economía muy famoso, se llama Kuznets, que si hay 4 tipos de países en el mundo: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Es el creador de la teoría del crecimiento. Tratando de decir que tiene peculiaridades Argentina, que bueno, es un economista norteamericano, que tiene peculiaridades que hace que tengas que tener determinadas, tomar determinados recaudos. Yo creo que se probó el recetario neoliberal, aplicado a ultranza, nos endeudamos como nunca, primero con el mercado. En enero de 2018 el mercado no prestó más, Wall Street no prestó más, dejó en default a la Argentina, entonces fueron al Fondo Monetario corriendo, una conferencia de Macri tremenda, les fallaron todos los pronósticos. Bueno, venimos de esa experiencia. Pero ¿cómo convences a la gente hoy? ¿Cómo convences a la gente? La gente, quiero decir, desde grandes empresarios hasta laburantes, que con el excedente que tienen no se vayan al dólar o no retiren los depósitos o no se vayan al blue o no se vayan al contado con liqui, porque da la impresión de que frente a todo esto hay algo que es muy urgente, que es una corrida.
Entonces, y que esa corrida desarma cualquier plan. Y vos decís, bueno, pero la herencia, pero el coronavirus, y todo eso es cierto, pero la corrida está. Y no está escrito cómo hacer con la economía de la pandemia, pero la corrida está igual. Entonces, hay algo que es como muy dramático y muy angustiante, ¿no? Mira, creo que cuando hay un tema de divisas, nosotros lo que observamos es que desde las PASO a las elecciones generales, digamos, al cambio de gobierno, al gobierno anterior se le fueron 23.000, creo, millones de dólares, y después, a partir de eso, instauró un cepo mucho más grande, de $200, que es el que instauró Macri, y que venimos con problemas de abastecimiento de divisas, que ahora hay problemas en la liquidación, pero de nuevo, te digo, con una situación más compleja por el tema de la pandemia. Y el gobierno está reaccionando como creo que corresponde, que es tratando de generar una mayor oferta de divisas, de tranquilizar el mercado cambiario, pero te digo, si uno mira cómo convencer, me parece que lo que hay que hacer es trabajar sobre las expectativas en parte, llamar a que la sociedad trate de comprender también la situación esta de pandemia tan excepcional en la que estamos, y después sobre eso dar una perspectiva que creo que está muy clara, que es que a medida que vaya pasando la situación de la enfermedad, cuando se consiga controlar a través de una cura o de una vacuna, cosa que está avanzando muy bien a nivel mundial, con demoras a veces, pero muy bien a nivel mundial, y bueno, ahí se va a poder encarar un proceso económico de crecimiento que es el que teníamos planeado. Eso es lo que da bastante bronca, ¿no? Estaba la situación muy compleja cuando asumimos, y sobre eso aparece esto que es absolutamente inesperado y absolutamente novedoso, digamos, fuera de programa, y muy dramático, muy dramático. Gustavo. Para todos. Gus, me parece que tenemos un problema de conexión. ¿Conmigo? No, con Gustavo Gravia, porque le está dando pie y me parece que es un problema de conexión. Sí, escuché por eso. Pero... Axel, a ver, un tema que quería plantearte. Cuando varias veces, yo te conozco de muchos años como periodista y como espectador y qué sé yo, y conozco tus ideas respecto de derechos humanos, seguridad, etcétera. Y cuando de repente aparece un secretario de seguridad tuyo, que es Sergio Berni, hace declaraciones que están muy vinculadas con la historia de la mano dura, desde justificar que un jubilado ajusticia a un delincuente desarmado, hasta mostrar un arma larga, hasta interrumpir un operativo de otra fuerza, hasta decir que las tomas son usurpaciones con una especie de arenga militar, etcétera, etcétera, etcétera. Tener un secretario de seguridad no te obliga a vos a conceder demasiado en valores en los que durante toda tu vida vos creíste. Mira, el que decide la política soy yo. Obviamente me parece que la cuestión de la seguridad, y particularmente en el conurbano bonaerense, y particularmente atravesando una situación complicada, requiere estar muy atentos y requiere ir tomando permanentemente medidas de varios tipos. Yo creo que nosotros estamos dando una respuesta a eso como gobierno. Obviamente Sergio, ministro, secretario, fue secretario, ahora es ministro de Seguridad en la provincia, sí está bien. Y yo creo que en cuanto a respeto de derechos humanos, yo me reuní el otro día y hoy creo que lo voy a ver a Pérez Esquivel de nuevo con la Comisión Provincial de la Memoria, y vamos monitoreando, y el tema es qué es lo que se hace, y en términos de lo que se hace, también hemos tenido casos complejos. Bueno, el respeto de la justicia, Sergio lo dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, me parece que es un criterio a aplicar, y es una batería, digamos. La situación de seguridad expresa también muchísimos elementos, pero bueno, al que comete un crimen, al que comete un delito, la ley dice que hay que actuar de determinada manera. Mientras se actúe de esa manera, no violando ni la normativa, ni los requisitos que tiene con respecto a los derechos humanos, está bien, es lo que hay que hacer. Gustavo.
¿Cómo le va, gobernador? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Justamente usted hablaba de situaciones complejas y mañana se va a dar una situación, supongo yo, medianamente compleja porque tiene el desalojo del predio de Guernica, que ya fue postergado 2 veces por pedido del Ministerio de Desarrollo Social de su gobierno. ¿Qué hipótesis maneja para el caso de que varias de las familias que estén allí no quieran desalojar pacíficamente el terreno? Mira, vamos a esa cuestión un poco en orden. Ahí hay una ocupación de un terreno que tiene dueños, se hicieron una denuncia ante un juez, y el juez, el fiscal, digamos, el sistema judicial, resolvió que tenía que haber un desalojo. La policía de la provincia, la fuerza de seguridad, son auxiliares de la justicia en ese sentido. El que resuelve el modo del desalojo, las condiciones del desalojo, es el juez. Y bueno, es una resolución judicial. Nosotros no podemos, sin la voluntad del juez en contrario, hacer otra cosa que esta. Lo que se ha hecho hasta ahora es que se ha pedido un plazo adicional, que lo ha concedido el juez, para hacer un trabajo ahí en territorio, que está haciendo el ministro Cuervo Larroque, junto con el Ministerio de las Mujeres, junto con también Fuerza de Seguridad, junto con un trabajo que se ha hecho con la parte nuestra de tierras, que ahora hemos lanzado un importante plan que está en la Secretaría de Gobierno de Teresa García, para ver de qué forma a la parte genuina de ese reclamo, que es aquellos que tienen el problema de vivienda, se le puede tratar de dar una respuesta no inmediata, porque el problema es objetivo y estructural, es decir, hay muchísima gente con problemas de vivienda en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, hemos dicho que vamos a tratar de armar a través de un programa muy grande de lotes con servicios, acceso a la vivienda. Venimos de 4 años donde, mira, le digo las estadísticas porque son bastante impresionantes. Durante toda la época anterior se entregaban, los 12 años anteriores se entregaban casi 7.000 viviendas por año. Los 4 años de Macri y de Vidal fueron 2.000 viviendas por año. Obvio que eso no soluciona, pero la verdad es que no han puesto un ladrillo arriba del otro todo ese tiempo. Entonces también genera una olla a presión, que la gente tiene la necesidad, el acceso a la tierra es caro, a veces con un salario formal no alcanza para conseguir una vivienda, y a veces en situaciones complicadas no se puede pagar el alquiler. Entonces lo que nosotros hemos hecho es un registro primero, eso está indicado por el juez, y después buscar soluciones a mediano plazo con compromisos. 550, creo, familias aceptaron eso y desalojaron pacíficamente el terreno. Así que eso fue un avance importantísimo, un trabajo artesanal que se ha hecho. Y bueno, después el juez indicó que de todas maneras tiene que haber un desalojo. Nosotros hemos trabajado muy intensamente para evitar que aquellos que tengan voluntad de buscar una solución junto con el gobierno tengan que sufrir esa situación. Después de eso, las indicaciones, el cómo y el cuándo lo resuelve la justicia. El Ministerio de Seguridad, digamos, nuestra policía, es un auxiliar de la justicia en eso. Axel, por último, al menos de mi parte, en los últimos días, el lunes, el día feriado, se realizaron manifestaciones en muchos lugares del país, particularmente en el Obelisco y también en algunos puntos del conurbano. Entiendo, obviamente, que vos tenés una mirada crítica sobre esas manifestaciones, pero ¿hay algo de lo que dicen esos manifestantes que a vos te parezca interesante, un cuestionamiento constructivo, algo a rever de todo eso? Mira, yo lo vengo diciendo desde los primeros días de la pandemia, y quiero hablarle, como dice ahora, a tu público, que es gente que también tendrá posiciones sobre cada cosa. Lo que yo digo es esto: llega una pandemia, nos tenemos que guardar todo, no parece el remedio, la única forma de cuidarse en serio es estar a 2 metros de distancia de todos, incluidos seres queridos. Hay que usar tapa nariz y boca, hay que lavarse las manos todo el tiempo, hay actividades que no se pueden retomar, que nos encantaban, desde tomar el mate en una ronda hasta tomar cerveza o vino o compartir un vaso o hacer una fiesta, o cosas que nuestra sociedad, cualquier sociedad del mundo, o ir a un recital o ir a un bar a la noche o tener una reunión de amigos. Todo eso no se puede porque contagia. Es cuando el médico te dice, mira, no haga deporte o no comas tal cosa, te encanta, no lo puedes hacer. Estamos ante una receta médica muy dura porque implica el distanciamiento y cambiar ciertas costumbres.
Y bueno, la angustia, el enojo, la situación de impotencia, y la tenemos todos. Yo me tuve que quedar 15 días porque estuve junto a alguien que se contagió, por suerte no tuve síntomas, y la verdad que te empezás a sentir mal. Me parece que todos los malestares que uno tiene, después los dirige hacia algún lado. Uno puede decir, che, este virus maldito, y odiar al virus, pero también puedes odiar al médico que te dice, o al dirigente en este caso, que toma esas convenciones y las lleva adelante. Así que me parece que hay una parte bueno, que no le gusta este gobierno, que no le gusta el peronismo, y se manifiesta, siempre lo ha hecho durante nuestro gobierno anterior, lo vuelve a hacer, porque no le gusta el gobierno, le parece que todo lo que viene de ahí está mal, es malo, es feo, es sucio, qué sé yo, no, eso no lo comparto, me parece que no, y en una situación especial también tomar riesgos no conviene. Ahora, el malestar general lo entiendo, y me parece que hasta que no se vaya el virus, todos, propios, ajenos, todos estamos con un humor raro porque estamos en una situación extravagante. Y bueno, ahora me parece que la peor solución que tiene esto es el odio, es actitudes que tienen que ver con decir, bueno, muy agresivas. Me parece que no pasa por ahí y que no es el grueso, no es el grueso. Yo te digo, me la paso recorriendo, por eso también cada tanto tengo que guardarme, me la paso recorriendo, hablo con la mayor cantidad de gente que puedo, y hay gente que está muy enojada con la situación, gente que está enojada con la situación, pero dice el gobierno tendría que hacer tal cosa, tal otra, si abrís porque abrís, y cerrás porque cerrás. Le pasó a algunos intendentes que cuando empezó la pandemia pusieron hasta barricadas, terraplenes para que no entraran a sus pueblos o a sus ciudades, después se dieron cuenta que no era así, después abrieron todo, después vino el virus, se contagió mucha gente. Es muy difícil de maniobrar con esto, no creo que a ningún gobernante hoy en el mundo la cosa le resulte fácil. Y Axel, creo que la sociedad está diciendo que bárbaro todo, porque no está bárbaro todo. Tenemos la enfermedad más grave de la que se tenga memoria hace muchísimo tiempo y hay que administrarla. Axel, y una última pregunta de mi parte también. Como referente, una de las principales figuras del Frente de Todos, la pregunta que hay desde el mundo de los empresarios hasta el mundo de las finanzas es: ¿quién manda en el Frente de Todos? La virtud o la cuestión nueva de que la vicepresidenta nominara al presidente fue todo algo muy llamativo que permitió construir y ganar las elecciones al espacio, pero hoy es esa pregunta: ¿hay armonía o complica a la política, a la economía, a la gestión de la pandemia esa diversidad, la cuestión de que la vicepresidenta haya elegido al presidente? No, a mí me parece, mira, yo me junto y hablo con muchísimos empresarios, no los veo preocupados por eso, pero bueno, puede ser una muestra particular. Creo que sí, Diario Clarín, Diario La Nación, se la pasan hablando de Cristina, callada, no hable, como una especie de obsesión, y siempre el problema lo quieren ubicar ahí. Creo que tenemos un ministro de Economía que se ganó un lugar importante, hoy todos saben quién es Martín Guzmán, negoció una deuda que era imposible, siempre con indicación del presidente, tiene un protagonismo muy grande del ala económica del gobierno. Me parece que la preocupación es cómo salimos de esto de la mejor manera posible, cómo salimos de la pandemia. Hay que sobrevivir la pandemia, esa es la verdad, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de una sociedad y de todas las sociedades del planeta. Tenemos que sobrevivir esta peste y después cómo hacemos para poner en marcha la economía con los problemas estructurales que tiene, con el desastre tierra arrasada, lo llamé yo, que dejaron. Me parece que se toman medidas, están en el boletín oficial, están en los anuncios todo el tiempo, y sí, con los empresarios hablo de si esas medidas le parecen buenas o malas, o que quieren, que necesitan. Creo que hay que buscar instrumentos de ahorro en pesos, lo dice el propio gobierno. Creo que hay que buscar que esta reactivación post-pandemia, o la transición hacia la post-pandemia, sea ordenada en el terreno de los precios, sea ordenada en el terreno de la actividad, sea armónica y conjunta. Y bueno, y ahí el gobierno tiene que hacer tomar las medidas mejores para hacer eso y ayudar a los que más lo necesitan. Y creo que todo el mundo entiende también que sin demanda no hay ventas, sin ventas no hay rentabilidad, y sin rentabilidad no hay inversión. Entonces creo que hoy hay un trabajo muy fuerte para reactivar la demanda ordenadamente y sin que eso desarregle las variables financieras, que se liquide la cosecha. Eso está buscando el gobierno. Así que me parece que pasa más por ahí. Y después lo otro, vos me podrás decir, bueno, ¿quién toma la decisión
que otra cosa. Es clarísimo, porque el que la anuncia, el que la escribe, el que la pone es el que la está tomando. Nadie está obligando a nadie a hacer nada, y creo que esta cuestión, después la discusión de las medidas, es una discusión productiva. La otra es medio metafísica. Porque si las medidas que se toman son buenas y tienen buen resultado, entonces eso se va a ver y va a generar una mejora. Me parece que todo lo demás, incluso la sociedad en su conjunto, no está discutiendo eso. Está discutiendo cómo salimos de la pandemia, que es un tema suficientemente complicado para después meterle obsesiones de algunos sectores periodísticos. Y sobre la discusión que se abrió, perdón Ernesto, y sobre la discusión que se abrió por el tema Venezuela, ¿tiene alguna posición usted en particular? Porque fue una discusión que se abrió dentro de la coalición gobernante. Sí, el presidente dio una explicación de una situación bastante compleja. Yo la escuché el otro día en una nota con Horacio Berbisky, no la nota de ayer, sino una del domingo. Y bueno, es la posición que tomó Argentina, que tiene en cuenta diferentes miradas sobre la cuestión, así que me parece que eso está respondido y está resuelto. Axel, bueno, nos despedimos. Solo quería decirte que a mí mi mujer muchas veces me dice pará de hablar, pero todo el tiempo, por eso te preguntaba si a vos te pasa lo mismo. No, me parece que querías hacer una entrevista con respuestas más cortas. Ahora hace rato que estoy yo callado esperando que me hagan preguntas. Así que no lo tomé. Sí, me parece que, de nuevo, yo me gusta mucho, me resulta muy cómodo hablar con ustedes. También a veces uno necesita explayarse un poco más, porque son temas, por eso, por ejemplo, la pregunta reciente, yo no creo que sea una cuestión la anterior sobre el frente nuestro. Doy la respuesta, a veces son un poquito más largas porque trato de ser profundo en la respuesta, trato de ser profundo, digamos, de no dar una respuesta. Está bien, pero en el tema Venezuela, digo, hubo una discusión dentro del propio frente, ¿no? Que se hizo pública, de hecho. Sí, por eso te dije, Alberto dio una respuesta contemplando diferentes posiciones también, a un periodista que le hizo una pregunta incisiva sobre el tema, y creo que dio la respuesta. ¿Y vos estás de acuerdo? Lo que pasó, ¿Estás de acuerdo? Factores que no conocíamos, porque yo la verdad que cuando lo escuché no conocía, porque no es un tema sobre el que esté todo el tiempo. Pero esa idea de que se votó para agradar al FMI, usted no está de acuerdo, supongo, cree que es una idea descabellada. Pero no es lo que dijo Alberto, yo le creí. Alberto, de hecho, ayer dio una entrevista donde hizo un contrapunto con lo que había expresado Macri. Yo vi fragmentos de lo que dijo Macri, y la verdad que, bueno, Macri, antes decíamos Mauricio Macri, ahora podemos decir Macri es Macri. Y me parece que como respuesta de un opositor, que fue el último presidente, que perdió, no consiguió ni la reelección, no ha hecho, pero ni un ápice, no digo de autocrítica, digo de explicación de lo que pasó. Siempre la explicación es descabellada. Entonces, bueno, a nosotros nos toca también tener esa oposición que responde a ese tipo de cosas, que piensa ese tipo de cosas, que agita lo que agita. Entonces, también hay algunos diarios, algunos medios de comunicación que son netamente opositores. Lo digo, y ya lo hablamos con Ernesto, me parece que hay libertad de prensa, pueden ser opositores. Me parece que lo complicado es cuando ocultan esa posición política, o intentan ocultarla como si fuera información objetiva. Inventan todo el tiempo, lo que pienso, lo que digo, con quién me reuní, qué es lo que pienso hacer. Entonces, bueno, si la información es lo que yo pienso, lo que ocupa los titulares de los diarios a veces, y después yo pienso a ver si pienso eso y no lo pienso, entonces quedó un rompecabezas. Pero es una información ya incluso imposible. No es información, eso es opinión. No, por ahí saben más de lo que vos pensás que vos mismo. Claro, está buenísimo, pero bueno, qué sé yo ya eso lo charlo con mi psicólogo. Es difícil leerlo en las tapas de los diarios, pero también creo que la sociedad que está atravesando, lo digo, trato de ser muy claro y muy directo con esto, la sociedad está atravesando la peor pandemia, la peor peste, el peor problema sanitario en probablemente 100 años.
nos pone a todos ante situaciones desconocidas y teniendo que decidir en lo personal, en lo familiar, en lo económico, y a nosotros desde el gobierno, que tiene un efecto grandísimo cuando nadie sabe todavía qué efectos tiene esta enfermedad después de haberla tenido. Ayer hablaban de que se queda como una especie de vacío. Sí, como una niebla mental. Ay, horrible, de gente que no tuvo síntomas, pero después le queda eso. O sea que yo lo que les pido es cuídense, traten de no contagiarse, traten de salir lo menos posible, pero bueno, nadie puede por todo este tiempo hasta que pase la crisis abandonar todo. Entonces, creo que es una situación muy complicada y que no hay que echar leña al fuego, que les pido siempre que puedo, y hay opositores que lo hacen, yo coordino con algunos que lo hacen, que tienen prudencia, que tienen sensatez, que tratan de buscar la mejor solución, sabiendo que nada es perfecto cuando estamos ante algo tan enorme, tan inmenso y tan desconocido. Todavía no sabemos cómo actúa este virus, todavía no sabemos, entonces, y hay que combatir contra eso y mientras tanto tratar de vivir la mayor actividad posible, la mayor apertura posible, siempre y cuando nos cuidemos y la gente no termine en el peor desenlace fatal de esta enfermedad. Así que, bueno, yo también agradecer incluso a muchos intendentes de la oposición que venimos coordinando las medidas, que yo vengo asistiendo de la provincia financieramente a los municipios, le venimos dando camas, barbijos, todo lo que podemos, porque no hay ningún bonaerense que esté afuera de nuestro interés, que esté lo mejor posible, no importa quién haya votado ni quién gobierne su municipio. Y así venimos trabajando en una situación desconocida. Axel, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y seguiremos hablando. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted.